Silencio. Silencio. Hola, mi gente. Mi gente ahí de Latinoamérica, de los países hispanohablantes, o simplemente la gente que quiere practicar el español. Estoy aquí de vuelta. Yo misma, Amanda Anderman, no la maestra, sino la guía de ustedes por las maravillas de la ciudad maravillosa, también conocida como Río de Janeiro. Seguro que ustedes ya percibieron por el título del video y por la introducción que en este video nosotros vamos a hablar de educación en Río en el tiempo del imperio y en el tiempo de la colonia también. Ahora, sin más demora, vamos directo por el tema del video. En el periodo colonial de Brasil, la verdad es que la educación era así muy precaria. Los primeros que intentaron instituir escuelas o colegios, debo decir, mejor dicho, aquí en Brasil, fueron los padres jesuitas, y ellos fueron liderados por el padre Manuel da Nóbrega. Y ellos llegaron aquí en Brasil ya en 1549 y establecieron distintas misiones jesuitas en distintas partes de Brasil. Y creo que en Latinoamérica pasó el mismo con las misiones de los jesuitas. Díganme en los comentarios si es así. En el sur de Brasil, por ejemplo, tenemos ruinas de una antigua misión jesuita. En Río, específicamente, el primer intento de establecer un colegio fue en 1567 con el Real Colegio de Jesús de Río de Janeiro, que se quedaba en el Cerro de Castelo. Y el padre Manuel de Nóbrega fue el primer director de este colegio. El objetivo de los jesuitas era el de catequizar los indígenas para que ellos no tuvieran los vicios que tenían los europeos que eran católicos. Ustedes lo saben y yo ya hablé de eso en otros videos aquí en este canal más antiguos, que en la Edad Media y también hasta en el Renacimiento, el catolicismo, o mejor dicho, el cristianismo antes de la Reforma Protestante, era básicamente una mezcla de costumbres católicos y de costumbres paganos. Y entonces los jesuitas intentaron aquí en Brasil acabar con esto y enseñar a los indígenas un catolicismo así más puro. Y todo iba bien, pero en 1759, en Portugal, el Marqués de Pombal terminó con la orden de los jesuitas, los arrestó, los condenó, los ejecutó. Fue una cosa terrible. Y con esto los colegios también fueron terminados, destruidos y todo esto. Pero aquí en Río fue restablecido después, en el siglo XIX, creo yo. Y es tanto que hasta hoy existe el Colegio Santo Ignacio, aquí en Río, que es un colegio de padres jesuitas. Pero en el tiempo de la colonia, con el fin de los colegios de los jesuitas, los carmelitas, los benedictinos y los franciscanos fueron los que mantuvieron la tarea de enseñar. En la gran mayoría de las veces, ellos enseñaban adentro de los conventos para aquellos que querían ser padres o, en el caso de las mujeres, aquellas que querían ser monjas. O la gente rica, la gente que tenía plata, contrataba que en portugués se llama preceptor eclesiástico para venir en la casa y enseñar a los niños lo que ellos necesitaban aprender y darles el enseño primario. Que no tenía plata para eso, tenía que ir a la escuela pública, pero la escuela pública eran unas pocas clases en cada lugar, y aparte de esto también habían en el tiempo de la colonia instituciones militares que enseñaban a aquellos que querían ser soldados. Esto era el enseño primario. Hablando de escuela secundaria, con los jesuitas, ellos llamaban de escuelas mayores y escuelas menores. De lo que yo comprendí, las escuelas menores eran el equivalente de la escuela primaria
y las mayores eran equivalentes a la escuela secundaria. Pero para matricularse en la escuela mayor o la escuela secundaria, uno tenía que probar que él ya había estudiado todo de la escuela menor o de la escuela primaria. Pero en la educación pública no era necesario. El alumno simplemente llegaba y estaba matriculado, no necesitaba probar nada, iba a las clases cuando podía o cuando quería, completamente desorganizado como ustedes lo pueden ver. Y de los conventos que enseñaban a los que querían ser padres o monjas, había el seminario de las Carmelitas que funcionaba en el Largo de Lapa desde 1751, pero antes de esto funcionaba en el Largo del Paso, en el centro de Río. Allá se enseñaba latín y en portugués llamamos de canto-chão. Se realizaba también prácticas espirituales, la formación espiritual para los que estaban estudiando para ser padres o monjas. Había también el seminario de San Joaquín, que fue transferido en 1766 para la calle del Balongo, actual calle Camerino, y esto se cambió después en el Colegio Pedro II, del cual yo ya hablé en el video de la regencia de Araújo Lima. La educación militar, la educación en los seminarios, todo esto era exclusivamente para los niños. Las niñas tenían como única opción los conventos, claro, y el convento de la Ayuda, que se quedaba en la actual Cinelandia, recibía niñas leigas como estudiantes. Con la independencia de Brasil, en el periodo imperial, el proyecto de la Constitución de 1823, ¿se acuerdan de ella que yo hablé también en videos pasados? Decía que la educación primaria sería ofrecida para todos los ciudadanos. Pero había un pequeño problemita. Niños no eran considerados ciudadanos. Después, en 15 de octubre de 1827, fueron creadas las escuelas de primeras letras, y en estas escuelas, niños y niñas eran educados en escuelas separadas. Por supuesto, díganme en los comentarios si ustedes creen que es mejor que sea así, niños en un colegio y niñas en otro colegio. Y también me gustaría saber si ustedes creen que la religión debería ser enseñada en las escuelas, hasta las escuelas públicas, o no. ¿Y por qué yo estoy preguntando eso? Porque en esta época, mi gente, hasta en estas escuelas públicas de primeras letras se enseñaba religión, y la religión católica. Los maestros deberían enseñar a los alumnos a leer y escribir, las 4 operaciones básicas de aritmética, gramática de la lengua nacional, o sea, de portugués. Obviamente no sería español. Y los principios de la moral cristiana y de la doctrina católica. Los españoles seguro que están acordándose de la época de los 1940. Soy un buen cristiano. ¿Y qué es ser un buen cristiano? Practicar fe, esperanza y caridad. Y en las escuelas femeninas de primeras letras, las maestras enseñaban todas estas disciplinas y también habilidades domésticas, como cuidar de la casa. Era el siglo XIX, mi gente. Pero en esta época habían ciertos abusos que eran cometidos. Por ejemplo, castigos físicos. ¿Se acuerdan? Qué bueno que en mi época ya no había más eso. Por esto, en 1847, el ministro del Imperio, Manuel Alves Blanco, decidió nombrar una comitiva para visitar las escuelas públicas y privadas y fiscalizar esto y arreglar las cosas que necesitaban de arreglo. ¡Qué bueno! Pues eso mismo que el gobierno debía hacer, ¿verdad? Protestaron contra.
Y esto porque la ley decía que las corporaciones legislativas deberían cuidar de este tema. Quien cuida de eso somos nosotros, el ministro no. En 1837, 10 padres vinieron de Bahía y inauguraron el Colegio San Bento, que existe hasta hoy y está en la zona del puerto. ¿Se acuerdan que también yo ya hablé de él en otros videos? Y hasta recomendé que ustedes visiten a la iglesia de San Bento. Él empezó con lo que se llamó de externato, que significaba que los alumnos no vivían en el colegio como era antes. Era dividido en primaria, secundaria y enseño superior en teología. Y hasta hoy este colegio existe y no acepta niñas como alumnas. El curioso es que en Brasil hoy en día esto es prohibido por ley, pero ellos siguen haciendo y pagan una multa al gobierno y siguen haciendo esto. Dejen en los comentarios qué piensan ustedes de eso. En lo que hace tocar al enseño superior, a la universidad, en esta época en Brasil no existían así universidades como hay hoy en día, con múltiples opciones. Habrían instituciones de enseño superior religioso, pero esto solamente en el Colegio de los Jesuitas en Salvador, en Bahía. Además de esto, la primera institución de enseño superior era solamente de ingeniería militar, que era la Real Academia de Artillería, Fortificación y Dibujo, que fue establecida en 17 de diciembre de 1792, y después de eso, en 1808, fue establecida las primeras universidades de medicina en Bahía y en Río de Janeiro. Y en 1827, las primeras universidades de Derecho en Pernambuco y en São Paulo. O sea, si querías ser ingeniero, era la Real Academia de Fortificación y Dibujo. Si querías ser médico, era Río o Bahía. O si querías ser abogado o juez o todo eso, tendrías que ir a Pernambuco o a São Paulo a estudiar. Las demás profesiones eran o cursos técnicos o entonces, bueno, en la época de mi abuela, las muchachas que concluían la secundaria ya podrían ser profesoras en la escuela primaria. Dígame pues si en el país de ustedes también era así aquí abajo en los comentarios. Y entonces con esto se termina este video hablando de la educación en el tiempo de Brasil Colonia y en el tiempo de Brasil Imperio. Espero que os haya gustado este video, y si os gustó este video, dejen tu like, suscríbete en el canal, pero más importante de todo, compartan este video con la mayor cantidad de gente que conocen, para que la mayor cantidad de gente lo sepa de las maravillas de la Suerte Maravillosa. Y como es de costumbre de este canal, les veo en el próximo video. ¡Chao!